¿Cómo anda? ¿Muy bien? Gracias por venir. Nuevamente. Grande, No es la Ignacio. primera vez que venís. No. Claro, y más o menos. Tenemos como, yo le iba a preguntar, sentate nomás. Yo tengo, lo primero que quiero preguntar es, enero, ¿es el mes económicamente hablando bisagra? Es un mes importante para la temporada turística, ¿no? Sí. Y la verdad que fue mejor de lo esperado en el mes que está terminando. Y pone un piso para el resto del año. Hay gente que la zafra, le rinde después gran parte del año y lo estira. Son trabajos temporales y fundamentalmente en la costa, en las zonas más turísticas del país. Mucha gente, para mucha gente, según lo que pasa en el verano, es lo que le va a pasar el resto del año. Bueno, a ver hasta dónde estira, ¿no? Por Sí, seguro. varios meses. Y para el ciudadano común, nosotros. Bueno, es un mes de gasto excepcional muchas veces. Pero porque... por eso venimos de diciembre, que También. nos ponemos a gastar y bueno, decimos, bueno, ya lo vamos a pagar. Pero en enero nos damos cuenta de que... Bravo. Sí, ahí lo más importante es tratar de no gastar más de lo que uno puede para no endeudarse, ¿no? Porque los problemas de la deuda a veces son los costos que tiene. A veces la gente no es consciente de que pide prestado, consigue un crédito, pero después a la hora de pagarlo, casi que el monto que tiene que pagar es mucho más de lo que pensaba y se le hace... Además, uno para un préstamo, ¿no? O un adelanto, ¿no? Como lo quiera llamar. Digo, es según para qué lo quiera. A mí siempre me dijeron, nunca pidas un préstamo para vivir. O sea, Bueno, porque, cuando no hay más remedio... porque bueno. no vas a... Está bien, digo, pero ahí va. Hay veces que no hay más remedio. Digo, pero si hay una proyección, por ejemplo, yo pido un préstamo porque tengo que vivir, sobrevivir, pagar el alquiler, todo lo demás, pero me proyecto y sé que en unos meses voy a tener una entrada como para poder amortizar lo que pedí. Sí. El tema es cuando no hay esa proyección. Acá lo importante siempre es ser consciente del costo de pedir prestado. Eso es lo que yo noto, porque yo hablo con mucha gente de esto, me preguntan, personas que se le complica a la hora de pagar, ¿no? Piden un préstamo al consumo, van, se compran la tele, se compran lo otro, cambian el celular y después, cuando viene la cuenta, y después pedir un préstamo para pagar el préstamo. Y ahí empieza una calecita muy complicada. Eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, diciembre, enero son meses de mucho gasto, está bien poder darse algunos gustos, después de un año largo de trabajo, la gente que se toma vacaciones en enero tiene derecho y tiene necesidad también de darse, hay que saber los límites de cada uno, ¿no? Eso es lo más importante. Sacamos un poco de la economía entre casa, porque escuchamos en las noticias hace unos días de una idea que para muchos es una idea muy loca, digo, porque los dos países están en situaciones completamente distintas, de crear una moneda común entre Argentina y Brasil. Yo te pregunto eso, si puede llegar a ser posible, y voy más allá. ¿Podemos en algún momento en el Mercosur tener como el euro acá en América? Bueno, vamos por partes. Primero, idealmente, si uno tuviera un sueño de decir, bueno, como lo pensaron entre Argentina y Brasil, poder tener un intercambio comercial sin que esté el dólar entre medio o el euro, sino con las monedas propias o generar una unidad de cuenta común, sería muy bueno, ¿no? Ahora, en las condiciones actuales es una utopía pensar a llegar en eso, ¿no? O sea, no estoy discutiendo que no sea bueno, no estoy diciendo que estamos lejos, están lejos. Porque para empezar, para hacer un intercambio comercial, por ejemplo, yo te quiero comprar el auto, ¿no? O la moto. ¿Cuánto vale? Bueno, depende bueno, en Argentina, por ejemplo, tiene 15, 20 precios distintos dependiendo del tipo de cambio que le vayas a poner. Entonces, sí, hay que empezar a ponerse de acuerdo en el valor de eso. Y para eso necesitas una unidad de cuenta, digamos, una moneda que sea fija, que sea estable. Hoy con Argentina es muy difícil comerciar porque no sabes cuánto valen las cosas, dependiendo el dólar al que se hace la transacción. El dólar turista, el blue, el oficial, el Qatar, el Coldplay. ¿Cuál de todos es el valor Entonces, Brasil tiene una moneda así, sólida, el real, de único valor, como Uruguay. Pero ¿cómo haces con Argentina? Bueno, Argentina tiene que arreglar muchas cosas para después empezar a hablar sobre... A pensar en eso. Para empezar a hablar de una moneda común con Brasil, que puede ser un objetivo de largo plazo. Está lejos, ¿no? Ese objetivo de poderse alcanzar. Y tampoco es necesariamente bueno siempre. Por ejemplo, el euro, que es el caso, que hay pocos en el mundo, ¿no? Es casi que el único caso de países que tienen la misma moneda.
hay momentos que sufrió mucho. No sé si se acuerdan, 2012, 2013, cuando Grecia estuvo a punto de quebrar, la crisis en Europa, que había que salir de volver al dracma, que era la moneda griega antes del euro. España también decía volver a la peseta, Italia a la lira, porque estaban con una crisis que le faltaba margen de maniobra. A veces la moneda sirve para tener políticas macroeconómicas que uno, si la pierde, se amputa. Es como la dolarización, con países que agarran el dólar como moneda, como Ecuador, que hoy la moneda propia es el dólar, como Panamá, que no tiene moneda local. Eso te ata de manos para hacer algunos ajustes que hay que hacer. Por eso es algo muy complejo, que se necesita estabilidad macro, que hoy Argentina no la tiene, Brasil sí, pero Argentina no, y habrá que ver cómo se avanza en eso. Más todavía en un gobierno de Argentina que está en el último año, que año electoral, que hay que ver qué viene, y esto es una cosa que es de largo aliento, ¿no? Que trasciende muchos gobiernos y una estrategia de país. Por lo tanto, tomémoslo con pinzas. Fue un titular que se tiró. Falta mucha agua por abajo del río para que esto tenga algún asidero, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, porque ellos tienen muchas también para hacerte, pero qué increíble, digo, uno siempre lo piensa afuera, ¿no? Lo mira de afuera, digo, las señales, ¿no? Una frase de un presidente puede cambiar la economía, ¿verdad?, de un país. ¿Por qué? Porque hay inversores que están viendo para dónde va un presidente o qué quiere hacer con su país, y ahí recién decide invertir o no. O sea, qué importante es lo que se dice. Por ejemplo, Lula... Más cuando está asumiendo recién, ¿no? Ahí está. Cuando está asumiendo el Tengo nuevo entendido gobierno. que Lula, bueno, lo dijimos al empezar el programa, Lula vino y de alguna manera apoyó la idea del presidente uruguayo. Él lo quiere hacer más en bloque, ¿no? Fue muy importante lo de Lula ayer. Vamos a poner un poco de orden porque se pasó mucho. Pasó mucho. Primero, Lula fue contundente en algo que es muy importante para Uruguay y para el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea. En el año 2019, Mercosur y Unión Europea ya habían llegado a un acuerdo que está firmado, está establecido, que Uruguay puede empezar a venderle dentro de un plazo establecido carne libremente a la Unión Europea. Hoy tiene cuotas y cuando se acaban las cuotas tiene que pagar aranceles. Muchos productos que pueden ingresar en mucho mejor condición que hoy de la Unión Europea cuando esto esté ratificado, que no está ratificado, porque en el 2019 se aprobó por los gobiernos, pero no entró al Parlamento Europeo que lo tiene que ratificar. ¿Qué pasó ahí? Apareció Francia trancándolo y encontró una buena excusa, que es Bolsonaro con el Amazonas, ¿se acuerdan todo aquello? Y dijo, no, hasta que no arreglen el tema ambiental nosotros no avanzamos más, y se metió dentro de un cajón el acuerdo. El año pasado salió del cajón el acuerdo, ¿por qué? Interesante, por la guerra en Ucrania. Europa se da cuenta que no puede depender más de la comida, de los alimentos de Rusia y Ucrania y toda esa zona del este, y de la energía, que es muy importante, y tiene que empezar a mirar América Latina, el Mercosur, Brasil, que es el más grande, Argentina, Uruguay en su tamaño, ¿no? Pero Brasil fundamentalmente es clave por su tamaño y por la capacidad de producir alimentos que puede alimentar gran parte de Europa ante las necesidades que hoy no tiene cubiertas. Entonces, el año pasado aparece, este año hay un hecho clave. España asume la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre y se puso como objetivo central ratificar este acuerdo. Entre medio están las elecciones de Brasil, Bolsonaro, Lula, voto a voto, termina ganando Lula. En la campaña había dicho, no sé qué vamos a hacer con el acuerdo con la Unión Europea, no sé si nos conviene. Alberto Fernández le decía no nos conviene, a Argentina no le conviene. Estuvo muy dubitativo en la campaña y ahora es la primera señal contundente que se la da al presidente uruguayo y a Uruguay, que es prioritario el acuerdo con la Unión Europea para Brasil y para el Mercosur. Que lo diga Lula, es el líder del Mercosur por el tamaño. Acuérdense todos siempre que el 73% del Mercosur es Brasil. O sea, estamos hablando de... 73%. Sí, el tamaño de la economía del Mercosur, el 73% es Brasil. O sea, cualquiera que quiera hablar con el Mercosur va a escuchar a Brasil, ¿no? Entonces, tenemos esa realidad. Que el líder del Mercosur haya dicho algo tan contundente es una buena noticia para todos los miembros y en particular para el Uruguay. Porque ese acuerdo con Europa es buenísimo, muy bueno. Y el segundo punto, que también salió ayer, dijo, bueno, lo de China vamos a ponerlo en el freezer. A ponerlo para el costado hasta que se resuelva el acuerdo. No, dijo, esperemos a tener resuelto el acuerdo con la Unión Europea, después hablamos con China, porque es otro capítulo gigantesco. Se pueden complicar las cosas. Desde Europa miran de reojo que se meta China a negociar con el Mercosur. No les gusta, esta es la verdad. Entonces hemos hablado con autoridades europeas y operadores europeos. Hoy no es China contra Estados Unidos, el conflicto que hay a nivel geopolítico global. Es Europa también, y está del lado occidental. Entonces,
eso genera ruido. Entonces Lula inteligentemente dice, resolvamos esto con Europa, que es bueno para los dos. Una vez cerrado, una vez ratificado, entrado en vigencia, empezamos a hablar con China, que es un capítulo gigantesco. Llevó 20 años tener el acuerdo con Europa de trabajo. 20 años. Entonces vamos a perder 20 años para empezar algo que es una hoja en blanco, porque con China, y es un capítulo extremadamente complejo por todos lados. O sea, ¿qué opinas de, ya voy chicos, perdónenme, pero me está hablando, entonces me acuerdo de cosas. Sí. ¿Qué opinas de, ya que estamos hablando de lo que significa Brasil para el Mercosur, me acordé de lo que dijo el ministro de Economía argentino? ¿Qué opinas de esos dichos de Massa? Cuando dijo que bueno, hay que cuidar al hermano menor. Cuando tenés un hermano mayor como Argentina, uno prefiere que no lo cuiden, ¿no? O sea, ahora, lo que hizo Brasil en este sentido está bien, porque marcó una línea en el buen sentido. Así Brasil, así ayer actuó Lula como un buen padre en algún sentido, porque mostró un liderazgo serio, no se fue a la historia de él, el momento que decía, no, estamos en contra de los acuerdos comerciales, la tradición del PT, el Partido de los Trabajadores, sino dijo, bueno, ahora cambió la realidad, Brasil necesita tener un acuerdo con la Unión Europea, por más de lo que yo había dicho antes, por más de la ideología, no, antes la ideología de Lula era cerrar el Mercosur, no hacer acuerdo con nadie, proteger, no, ahora a la luz de que Brasil necesita también vender a Europa, no lo hace obviamente por Uruguay, lo hace porque Brasil lo necesita, entonces cambia, se adapta a las circunstancias y avanza hacia el camino que nosotros pensamos que es el mejor. Eso habla de un buen padre. Seguro. El otro quiere lo contrario. Pues Alberto dijo que estaba en contra del acuerdo con la Unión Europea. Entonces, si tenemos un padre y una madre, en este caso el padre... Están discutiendo. Sí. Ignacio, ahora con todo lo que decías respecto a una moneda única, lo que había pasado en Europa, con Grecia, y viendo también lo que decías de que en Argentina es difícil saber el valor de las cosas, ¿a nosotros nos convendría embarcarnos en un camino hacia una moneda única? Es un camino que no vale la pena ni siquiera discutirlo, porque está tan lejos de que eso pase. O sea, es algo casi utópico en este momento, es algo que se tiró sobre la mesa para no se sabe por qué, porque alguno lo quiere, porque le gustaría, pero estamos años luz de que sea un tema relevante para que el Uruguay se ponga a discutir sobre eso. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es no nos distraigamos con eso titular que apareció y veamos otros temas del Mercosur que son mucho más relevantes que ese fuego de artificio que salió de la moneda común. Por ejemplo, Ignacio, ¿cuáles serían esos temas más relevantes? Por ejemplo, la efectivización, lo que quiere Uruguay, lo que quiere nuestro presidente y lo que quisieron los presidentes anteriores, tanto Mujica como Vázquez, tuvieron la misma línea que tiene el gobierno actual de ir al Mercosur en cada cumbre, en cada reunión y decirle necesitamos mayor flexibilidad para avanzar en nuestra agenda porque estamos atrapados en un acuerdo que Uruguay necesita poder tener relaciones afuera. Lamentablemente pasan los años y eso no se logra, ¿no? Porque hasta ahora sigue siendo un discurso, sigue siendo una petición, pero en los hechos no logramos consolidar otro acuerdo. Y esto, repito, son 15, 20 años de insistencia, ¿no? Lo que no quiere decir que tengamos que irnos del Mercosur, porque en el fondo uno dice, bueno, pero si esto hace tanto tiempo que no funciona, ¿por qué no nos vamos? Y bueno, lamentablemente no nos vamos porque no podemos, porque tenemos una dependencia grande de Brasil. O sea, yo creo que el Mercosur fue un acuerdo que fracasó. O sea, fue un fracaso. O sea, fue una experiencia que se empezó hace 30 años y a la luz de los resultados ha sido un fracaso. El problema es que ese fracaso hoy nos condicionó, porque estamos adentro. Y salir es muy costoso por una parte muy importante de la industria que le vende a Brasil y también con Argentina, porque si nos vamos en malas condiciones, imagínense solo con trancar un puente, lo que puede dañar el turismo, lo que puede dañar el flujo de personas que van. O sea, estamos medio que condicionados, ¿no? Pero quiero detenerme un minuto, digo, porque uno quiere saber. Pero acabas de decir una cosa que de alguna manera me llama la atención, pero me llama la atención las reacciones. Vos me estás diciendo, recién acabas de decir, que lo que el presidente Lacalle propuso desde el principio de su gobierno al Mercosur es dejar libre a Uruguay, hacer tratados libres con China en este caso, por ejemplo, pero vos me acabas de decir que esto ya lo venía haciendo Mujica y Tabaré. Sí. O sea, entonces no entiendo las críticas ahora.
de énfasis, Pero la forma. Se pregunto critica porque- más las te formas. pregunto porque no tengo... Ahora, realmente ahora no lo entiendo. ahora en estos días no hubo mucha crítica. Hubo crítica en su momento, en algunas cumbres del año pasado, del anterior, de las formas, cómo se relacionaba. Se critica la forma. Sí, pero el fondo es lo mismo que se viene planteando hace 15 años. Bien. O sea, la forma como se planteó, tal Perfecto. vez más ir a chocar o menos. Eso es lo que se ha criticado, pero en el fondo se pide lo mismo, que Uruguay pueda tener mayor salida del Mercosur, dado que es un país chico, ¿no? Dado que es un país chico y que necesita tener mayor apertura comercial. Lo que muestra la evidencia, esto es importante, porque esto no es una discusión de opiniones, a mí me gusta más abierto, a mí me gusta más cerrado, no, los países en el mundo, si uno agarra todos los países del mundo, todo lo que hay, y ve los que han mejorado la calidad de vida de su gente, que es lo que importa, son los que se abrieron, los que tuvieron más comercio con otros países, los que lograron insertarse en el mundo. ¿Cuáles? Entonces, Corea. todos, pero Portugal, Corea, Irlanda, España en su momento que era un país pobre para ser un país rico, pero todos, o sea, es en todos los continentes. No hay ejemplos de países que se cierren y que les vaya bien a la gente, que mejore la calidad de vida. Entonces, es una discusión como que no tiene asidero, porque ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿de dónde que el queremos ir? proteccionismo no funciona, vendría a dar la verdad que no funciona. Y después está la discusión, bueno, pero no hay que prepararse para competir, no hay que estar pronto para que empiecen a venir productos de otros países y colocar nuestra producción afuera. Bueno, la evidencia también muestra que nunca estás pronto. Y no. O sea, hasta que no abrís, Pero, a no ver. se generan esos cambios. A mí me gusta decir que la apertura es la madre de todas las reformas. Bien. ¿Te acuerdan que en su momento el presidente Vázquez hablaba del Estado como la madre de todas las reformas? Acá para mí es la apertura comercial. ¿Por qué? Porque te exige, para poder competir, porque abrirse es competir, es que está a tener competencia internacional. Y ahí tenés que hacer la reforma, entre ellas mejorar la burocracia del Estado, mejorar la educación y el capital humano, mejorar la infraestructura, los puertos, las rutas. Entonces, ¿para qué? Bueno, para poder competir. Y ahí es donde entra ese círculo virtuoso que te genera la apertura. Y eso está demostrado. Es un proceso, ¿no? Ni es automático y no a todos los sectores con la misma velocidad. Hay algunos sectores que hay que apoyar en el proceso porque al principio sienten el golpe de que ahora tiene una competencia en otro país. Y bueno, a ese hay que Bueno, pero apoyarlo. Eso pasa hace Eso años. es parte de los Siempre subsidios que hay que dar. Pero la lógica que tiene el Uruguay, que con más o menor énfasis la puede tener este gobierno, es una lógica histórica del país de abrirse, ¿no? Ayer, cuando estaban el presidente Lacalle y el presidente Lula, a mí me dio la sensación de que Lacalle arrancó pegando primero y diciendo queremos hacer algo con China, y Lula de alguna manera como que lo paró y le dijo, vamos a hacerlo de Europa. Viene por ahí. Dado esto, el ayer, porque fue ayer, no pasaron 24 horas, al gobierno de Uruguay y al Uruguay entero como Estado hacia adelante, ¿le vino bien este cambio? ¿Hace que se encajone lo de China? Yo creo que le vino bien. Yo creo que es bueno asegurarse el acuerdo con Europa, seguir. Esto es así. Yo lo he analizado este tema con China durante muchos años. De hecho, en el 2017 el presidente Vázquez fue a China, empezó a hablar un TLC, puso el tema sobre la mesa. En ese momento lo analicé a fondo, decía que era muy bueno para el país. Las circunstancias van cambiando. Van cambiando. Hoy yo creo que no es la prioridad para mí. O sea, está bien que se postergue. Primero porque ya le vendemos muchísimo a China, mucho más que en el 2017. De hecho, el año pasado, el 2021, 2/3 partes de nuestra carne se fue a China. O sea, 2/3 partes de uno de los principales productos de exportación se fue a China. Entonces, ¿cuánto más querés venderle? Todo. O sea, si ya 2/3 partes se fueron. Tenemos un enorme comercio con China. Enorme, tanto de venderle como de comprarle. O sea, está lleno de productos chinos por todos lados y está bien, porque eso hace que sean más baratos y que la gente pueda acceder mejor. Ahora, eso fue sin un TLC. Entonces, ¿qué te da un TLC? Más de eso. Ok, puede ser un poco, pero tampoco es que las tarifas, porque en el fondo ¿cuál es el arancel para eso? 10%, a veces menos del 10%, no cambia la aguja. Toda la parte de servicios, que uno diría, bueno, pero no le estamos vendiendo a China software, servicios profesionales, asesoramiento, como si se le vende muchísimo a otros países, ¿no? Y yo hablo con los que trabajan en el sector, con las empresas del sector, y digo, ¿ustedes ven como un mercado para venderle servicios profesionales, TICs? A China no, para empezar por el uso horario, o sea, 12 horas de diferencia, no cierra. Tampoco porque es muy distinto, o sea, trabajar, hay que hablar mandarín, hay que hablar el idioma de allá. O sea, acá se trabaja para Estados Unidos porque estás en el mismo horario, porque los uruguayos tienen buena capacitación en ese sector y brindan servicios a empresas que están en Estados Unidos. Y eso es
infinito lo que más se puede vender ahí. Te lo dicen los del sector, no damos abasto. O sea, nos piden más y no podemos porque no tenemos a quién contratar. Entonces, si tenemos un mercado gigante que quiere mucho más y no podemos abastecer de algo que para el país es muy importante, que son la venta de servicios, valor agregado, tecnología uruguaya, capacitación. Y después, y cuidado, porque no es neutro, o sea, no, si avanzamos con un TLC con China, no es que no va a pasar nada acá, o sea, va a generarse ruido en este mercado, dadas las condiciones actuales. Porque hoy hay una realidad que es un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. Lo que yo digo, esperemos a ver cómo sigue esto. China ha cambiado mucho en los últimos años también. O sea, el liderazgo en China ha cambiado después de los últimos 2 congresos del Partido Comunista, que son los que resuelven todo. Uno resolvió darle poder absoluto a Xi Jinping y el segundo de por vida. O sea, se le dio de por vida el mandato. Es un monarca absoluto que tiene una ideología clara, que está pensando en el conflicto con Occidente, en imponer su filosofía. Eso pasa, o sea, y hay que conocerlo. Y eso cambió mucho en los últimos 5 años. Entonces yo digo, tenemos algo concreto, muy bueno, tenemos que cuidarlo, tenemos que lograrlo de Europa y después ver cómo sigue el tema chino. No pongamos los bueyes adelante de la carreta porque puede hacer peor, ¿no? Ya voy, Sí. pero quiero meterme, no sé si vas a ir por ahí, pero quiero meterme en la economía, en el hogar. ¿Qué nos puede parar el 2023? No quiero meterte en un brete y decir, dentro de 3 meses una señora me llame y me diga, Munja me dijo que haga esto. No, en eso no. No. Pero un panorama, más que nada un panorama de cómo viene para la economía la diaria, ¿no? El almacén, el súper. El 2023 viene en algunos aspectos mejor de lo esperado y en otros peor. O sea, el efecto de la sequía es un problema. O sea, eso es un gran problema, más cuando no hay un horizonte de lluvias claros en los próximos días ni en los próximos meses. Está complicado y está generando un problema importante. Eso hay que tenerlo claro. Eso por lo negativo. Por lo positivo tenés temporada turística importante, mejor de lo esperado, que es un primer escalón del año de ayuda. Y después tenés algo que viene de afuera. El contexto internacional al Uruguay siempre lo afecta muchísimo, para bien o para mal. El año pasado, digamos en octubre, septiembre, el contexto internacional se venía deteriorando para el Uruguay, que es cayendo los precios de lo que Uruguay vende en el exterior, el precio de la carne, el precio de la leche, el precio del arroz, el precio de los principales productos, la soja, los principales productos de exportación del agro estaban todos cayendo. 30% habían caído en lo que iba del año pasado. Las tasas de interés, que es el costo del financiamiento, el costo de pedir prestado para Uruguay y para las empresas de Uruguay que quieren instalarse acá, extranjeros que quieren financiarse, los locales, venía subiendo fuerte. Hacia fin de año hubo señales internacionales buenas. Las tasas empezaron a caer, los precios empezaron a subir un poquito y hoy, parado hoy y hacia el 2023 por delante, tenemos tasas más bajas de lo que pensábamos hace pocos meses atrás y para todo el año, y precios de alimentos y commodities, como se llama, no tan bajos como se pensaba y estables. Son buenas noticias, porque eso cambia la posibilidad de traer inversiones, la posibilidad de que se concreten inversiones que estaban ahí, cambia la ecuación financiera de muchos proyectos que están a punto de instalarse. ¿Cómo está visto Uruguay en el mundo para invertir acá? Muy bien, está muy bien visto. Obviamente un país con costos elevados, pero que tiene que... Porque siempre se ha dicho eso. Y es así. Que está bueno invertir, pero tiene sus costos. Tiene sus costos. Uruguay. O sea, acá uno no puede venir a hacer cosas que son baratas, porque sabe que lo que va a producir va a ser caro. Tiene que apostar a la calidad a Uruguay, no le queda otra. O sea, lo que se produzca de acá tiene que ser algo valioso para que ese precio pueda tener un costo elevado. Y la seguridad jurídica. Eso es clave. O sea, eso es clave y es lo que tenemos para mostrarle al mundo siempre. Hay que entender, para que la gente entienda, ¿qué es seguridad jurídica? Si uno quiere hacer una inversión que te va a llevar 10 años para cobrar lo que invertiste, bueno, hay varios gobiernos en el medio. Si vos hiciste la inversión, pusiste tantos millones de dólares hundidos ahora y que eso lo vas a cobrar en 20 años o 10 años o 30 años, como proyectos, por ejemplo, de hidrógeno verde, que está muy de moda ahora en energías renovables, son 30 años para cobrar lo que invertiste. Y son inversiones millonarias. Capaz que hay 4 gobiernos entre medio. Si esos gobiernos, de antemano, yo sé que no me van a cambiar las reglas de juego, no importa de qué color sea, y voy a estar dispuesto a hacer la inversión. Si como en otros países,
tengo que ver lo que va a pasar y estoy seguro que algo raro va a pasar, bueno, no la hago la inversión. Porque Ahora, ¿qué pasa? me van a cambiar las reglas Tengo del que juego. Ahora, ¿qué Tengo que pasa? hacer una inversión a 3 o 4 años. Sí, Más de eso corto no. plazo, el cortoplacismo de las inversiones. Y son inversiones más chicas, ¿no? Claro. Sí, sí. Las grandes son para mucho tiempo. Una planta de celulosa, piénsenla, ¿por qué han venido plantas de celulosa acá y no del otro lado? Y son inversiones de muchísimos años. Pero ahora, Ignacio, para esos adelante. son inversiones de afuera que vienen a Uruguay, bien explicadas, a buscar calidad y no precio, es lo que tiene que apuntar Uruguay porque es de costo elevado. Exacto. Bien. Ahora, ¿qué dejamos para los uruguayos? Que vivimos acá en Uruguay y que también todo nos sale caro. Y de repente no ganamos como para poder con esos gastos. ¿Cómo se refleja eso en la economía del uruguayo común y corriente? Bueno, no es una situación cómoda la que tiene la gente con un ingreso bajo, porque los precios subieron, el año pasado hubo una suba importante de los alimentos. Por suerte, en los últimos registros ha empezado a aflojar la inflación, que eso es lo que te pega primero en el bolsillo es cuando empiezan a subir los productos que se están viendo ahí en la pantalla, que es lo del supermercado. La gente gana menos, en el fondo, porque puede comprar menos de lo que podía. Eso el año pasado se vio fuerte. Ahora estamos en un momento de que eso ha aflojado y rinde un poquito más. Los salarios están empezando a subir. Creo que el año pasado fue un año de mucho crecimiento en números macros, más de 5% de crecimiento del PBI. La crítica que se hace por parte del sistema político y que mucha gente no lo siente es que esto no derrama, eso se escucha todo el tiempo. ¿Dónde está el derrame, no? Bueno, el derrame demora un poco, pero está llegando y si este año se consolidan este contexto externo favorable y la buena temporada, va a empezar a sentirse y el salario va a subir y, Y va a la haber más gente se va a dar oportunidad. cuenta. De todas formas hay un desafío Lo va a laboral. sentir en su Bueno, bolsillo. sí, parte no, o sea, no es que todo el mundo va a estar bien. Aquellas personas que tienen una situación laboral más frágil, por el tipo de tareas que realizan, por la capacitación que tienen, van a tener que hacer un esfuerzo extra para las demandas que el mercado tiene laboral, que son cada vez más exigentes, ¿no? Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Ignacio. O sea, hay cargos que ya no tienen futuro Sí. en el Uruguay. ¿Cuál es tu consejo en qué ahorrar hoy para un uruguayo que de alguna manera u otra su economía está educada y logra tener unos pesitos de más o los aprieta? ¿Qué hace? ¿Se los guarda? ¿Los pone en un banco? ¿Los cambia a dólares? ¿Los invierte? ¿En qué? Sí, ahí depende, estas preguntas siempre me nacen, yo siempre digo lo mismo, depende de qué uruguayo, porque son 3,5 millones, cada uno es distinto, depende cómo tenga su disposición a gastar en el futuro. Uno ahorra para gastar después. Si uno quiere ahorrar para un viaje, bueno, que ahorre en dólares. Si uno quiere ahorrar para vivir en el Uruguay más adelante o para su retiro, bueno, que ahorre en unidades indexadas, que es en pesos ajustados por inflación. Depende para qué querés ahorrar. Si querés comprarte un celular o cambiar el auto, bueno, ahí vas comprando dólares. Entonces depende para qué y depende cuánto también. Y Estás cuando es ahorrando mucho, para más un vale combinar las dos cosas. Un para poco un- en esto, un poco en lo otro. Siempre diversificar, esa palabra que se usa mucho en los mercados financieros, siempre es bueno. No poner No todos todos los los huevos huevos en la misma canasta. canasta, ¿no? Recién dijiste una cosa que me dejaste pensando. ¿Cuáles son los cargos Eso, yo también. que no van a estar? Y bueno, los cargos más básicos, ¿no? Que hay muchos todavía, algo automático, repetitivo, rutinario. Eso se viene, ya sea en una empresa que es una fábrica, como en la que está haciendo la computadora, que está llenando una planillita de Excel, que ya es impresionante cuando uno ve los programas que ya hay, que te mueven automáticamente el mouse, el cursor, se mueve la pantalla, te baja una planilla, te baja la página de la DGI, te saca un dato, te lo pega, te lo calcula. Eso que lo hace una persona normalmente, hoy ya en muchas O sea, vos empresas decís que la inteligencia se hace solo, artificial... se hace solo. Va a ser la inteligencia artificial quien sustituya esos Bueno, cargos no de los que estás necesariamente la hablando. inteligencia artificial, la tecnología, o sea, con otra forma de tecnología de automatización, sin necesidad de inteligencia artificial, un código más básico que ya cuando se puede Entiendo. indicarle automáticamente que haga determinada cosa, y ya lo hace, y cada vez más barato. Entonces, hay muchas personas que trabajan en cargos administrativos o contables básicos o de registro de control, en todas las empresas de todos los rubros, ¿no? Bueno, esos puestos, digamos, que muchas veces lo ocupa un estudiante o alguien que tiene una formación en determinada de empresa, pero que hacía esa tarea que te puede automatizar, ya no va a ser necesario, ya no es en muchas empresas y cada vez esto crece y crece, porque esto es como un goteo, ¿no? No es que de golpe un día para el otro, mañana ya no va a haber ninguno, no, hay mucho que sí, pero las nuevas... Por ejemplo, una persona que se retira, una persona que se va de la empresa porque dice, bueno, me voy al exterior o se va a otro trabajo, queda un puesto libre que hacía eso. ¿Cuál es lo que hace hoy la empresa?
No. No Ignacio. toma otra para hacer eso. Seguro. Entonces, así es la Contrata- forma, no es que te echan automáticamente, no. Contrata a un ingeniero por un mes para que le instale todo. Y ya después queda se- después solo y ese cargo no lo repone. Es por ese lado, es la reposición de los cargos que está terminando, no que automáticamente echan a toda la gente, ¿no? Ignacio, ya que estamos hablando de los trabajadores, algo que nos tiene a todos muy ocupados, no sé si preocupados, pero sí atentos a lo que se viene, es la reforma jubilatoria. Y bueno, es una tendencia a nivel mundial por este tema de que afortunadamente tenemos mayor esperanza de vida y entonces es necesario elevar por lo menos esa edad jubilatoria. Recuerdo que en Francia apenas lo plantearon, 2 años nada más lo fueron a elevar y hubo tremendo revuelo. ¿Cómo ves vos lo que se está planteando en nuestro país con respecto a otras propuestas a nivel mundial? No, yo creo que tenemos una propuesta, yo la analicé a fondo, estuve en el Parlamento opinando como experto en la comisión ante los senadores de todos los partidos y dije que era una buena reforma, que daba una solución de largo plazo, que no afecta, y esto es lo primero, más importante, no afecta ni a los jubilados de ahora ni a los que se van a jubilar en los próximos años. O sea, no, esto es para nosotros, digamos, que sí nos va a afectar Ahora, pero en el algo futuro. justo, está bien, pero muy buena pregunta, pero además, digo, pero está bueno que vos, que de alguna manera sos experto en eso, sos economista, porque uno escucha y lee en la prensa o en algún noticiero y alguien con todo derecho y seguramente con fundamentos dijo, al uruguayo lo que va a hacer ahora es va a trabajar más y a ganar menos. Bueno, el uruguayo va a tener que trabajar más. Esa es una realidad porque vive más y vive 5 años más de lo que vivía en la última reforma que fue en el 96. Entonces, si una persona vive 5 años más, pagar jubilación 5 años más sin que parte de esos años se trabaje, no dan las cuentas. Es un tema casi que matemático. Lo que se aporta no alcanza y hay que financiarlo de otra forma. Entonces, eso es lo primero. O sea, después hay los comentarios en contra de la reforma, que hay muchos, ¿no? En la vuelta. De hecho, mucha gente, salió una encuesta hace poco mostrando que hay una mayoría de la población que está en contra de la reforma. Ahí se mezcla lo que es la necesidad de resolver un problema con hacer una reforma tan ideal que solucione otros problemas del Uruguay, como por ejemplo la distribución del ingreso, que dé soluciones a otras cosas. Yo creo que estamos hoy con un problema claro. La plata no da por esa razón que acabas de decir. La gente vive más, hay que aumentar la edad jubilatoria. Todo el resto que se pone alrededor, bueno, que los adultos versus los niños, son problemas graves que tiene el país. Pero no pretendamos arreglar todos los problemas que tiene el país en esta reforma, sino resolvamos ese problema y después con otras herramientas tenemos otros problemas para resolver. Yo creo que se ha generado acá, con esta discusión, querer meter en una bolsa la mega reforma que tiene que arreglar el Uruguay, y no es posible ni sano meterse en esa discusión porque al final termina siendo sí o no, pero pará. Si estamos de acuerdo que hay que solucionar ese problema, lo dijo el Frente Amplio en el año 2017 cuando era gobierno, lo dijo el ministro Astori, está escrito, hay que hacer una reforma de las jubilaciones porque no dan la plata. Entonces, todos lo sabemos que hay que hacerlo, llega la hora de hacerlo y bueno, y ahora uno dice, no, pero ¿por qué no le agregás esto? ¿Y por qué no le metes? Es como cuando uno arregla la casa, se le está cayendo el techo, sí, bueno, vamos a sostener el techo, pero pará, ya que hacemos eso, ¿por qué no arreglamos la ventana? Pero no da la plata para todo. Seguro. O sea, arreglemos el techo y después, cuando está arreglado, vamos a ver el resto de las cosas que también están asociadas directa o indirectamente con lo que es una reforma previsional amplia, más allá de la jubilación, ¿no? Que es gigantesco. Esta reforma resuelve muchos problemas, entre ellas que haya muchas cajas diferentes, busca unificar el sistema para que sea lo más homogéneo posible, la parte financiera la busca solucionar, pero no arregla el mundo, ¿no? Ni arregla todos los problemas que tiene el país. Por lo tanto, creo que hay que aprobarla, hay que solucionar esto y después buscar otras herramientas para solucionar los problemas graves que tiene el Uruguay de inequidad que existe, ¿no? que están vigentes más allá de la reforma. Muy bien. Tendríamos que charlar como 3, 4 horas más. Con él. Pero bueno, Claro. muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Siempre, cada tanto es bueno traerte. Claro. Yo ahora los voy a dejar un rato, tengo que ir hasta el banco. Hacer algunas cosas. Gracias, Un muchas placer, gracias. un gusto. Buen año, que todo salga bien. Señores, el aplauso grande, lo despedimos, Dale. economista. Mucho estuvo charlando con nosotros.